Bueno, acá en Beyond the Pitch con un gran periodista en Argentina, Hernán Sisto. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Cómo está todo? Hola Juan, un abrazo grande, un placer por supuesto ser parte. Sí, sí, mira, bueno, gracias por estar en el programa. Y mira, lo que quería averiguar con vos, o hablar más con vos sobre el tema del fútbol argentino y cómo está ahora el tema de la Superliga, especialmente después de la Copa Libertadores, porque hay mucha gente que empieza a hablar de cómo quedó Boca, cómo quedó River especialmente, pero ¿cómo queda la liga para en general con ese tema, con el tema de que el fútbol argentino, algunos creen que puede ser que pueda volver a surgir un poco más o que la imagen que dejó después de la final de la Copa Libertadores quedó muy manchada? ¿Cómo se ve ahora mismo? Bueno, a ver, vamos por partes. En el caso de River, obviamente fue una competencia muy larga por la cantidad de partidos, porque luego jugó el Mundial de Clubes, como ya sabrán, y Sí, eso hace que tenga un desgaste lógico desde lo físico, desde lo mental también, porque obviamente eso conlleva una presión importante. Le ha costado este nuevo inicio, ha jugado algunos partidos postergados. Recién ayer ha vuelto al triunfo frente a Godoy Cruz por 4-0 de manera muy contundente en Mendoza, pero había perdido los 3 partidos anteriores, algo que no pasaba hacía 14 15 años. años, sí, claro. 14 años en el Monumental, exactamente, los 3 partidos seguidos. Entonces, eso también habla, obviamente, de este desgaste lógico que marcamos. Gallardo ha tenido que cambiar de planes porque su idea era jugar estos partidos suspendidos con equipo de rotación y ha puesto ayer todos o la mayoría de los titulares. Y el caso de Boca es un caso particular, sobre todo digo particular porque cuando hablo de particular me refiero a que va a tener que reinventarse. Obviamente lo que ha sucedido en Madrid le ha dejado una herida abierta importante. Hay un recambio de jugadores. Ayer Barrios ya ha viajado rumbo a Rusia, a San Petersburgo para sumarse al Zenit. Y hay muchos otros jugadores que no siguen. Además, obviamente, del cambio de técnico, algo que ya se sabe. Guillermo Borges Esqueloto es nuevo técnico de Los Ángeles Galaxy. Y con la llegada de Alfaro hay como un renacimiento de Carlos Tevez, o la idea de Alfaro de que Carlos Tevez vuelva a ser ese referente, ese emblema que siempre ha tenido Boca. Quizás desde lo físico, hoy está lejos, así que tendrá un gran desafío Boca por delante. Y Alfaro ni hablar, teniendo en cuenta que apuesta a Tevez. En cuanto al fútbol argentino, es un tema de fondo que viene hace un tiempo. Quizás el mundo se ha enterado porque ha sido uno de los partidos más importantes de la historia. Hablo no solo a nivel continental, sino a nivel mundial. Pero esto viene sucediendo hace mucho. La organización es mala. Aquí, a ver, en el país hay algunos problemas hace un tiempo. Y cuando hablo de problemas no hablo solo de economía o de política, sino en general de la sociedad. Y el fútbol es una arista más de la sociedad y no escapa a la realidad que vivimos, ¿no? Sí, claro, eso es uno de los interrogantes que queda dentro de lo que quedó de esa final. Pero también eso es algo que viene desde hace mucho tiempo, no es algo que comenzó en esa final o comenzó ayer o pasó hace un año después del Mundial. Eso ha sido algo que muchos atribuyen al manejo de AFA, también al tema social, porque cuando uno habla del fútbol argentino, alguien del exterior, uno tiene que empaparse un poco más de varios temas, no solamente el tema futbolístico dentro de la cancha, pero también lo que ocurre afuera y lo que ocurre dentro del país mismo. Y eso es lo que uno más, no se complica, pero es lo que más uno tiene que explayarse para que pueda la gente entender un poco más del contexto del fútbol argentino. Sí, 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 sobre todo en este país. Aquí, para quien no lo sabe, hace, si no me equivoco, te estoy diciendo de memoria, casi 10 años, se juega solo con público local, no hay público visitante, así todo sigue habiendo problemas. Aquí, entre lo que tiene que ver con los barras bravas y los negocios que rodean al fútbol, siempre aparece algún problema diferente. Eso sumado a alguna crisis profunda que ha vivido la Asociación del Fútbol Argentino, a una comisión normalizadora que ha enviado la FIFA hacia aquí, a una votación donde votaban 75 miembros para elegir un presidente de la AFA y ha salido 38-38 con 76 votos. Digo, bueno, una sumatoria de cosas que tienen que ver con la Asociación del Fútbol Argentino, sumado a una situación sociopolítica que no es la mejor,
bueno, termina dando todo este cóctel que estamos hablando, ¿no? Claro. Y termina obviamente siendo noticia en el mundo porque existió un partido como Boca River de final de Copa Libertadores. Si no, quizás esto no hubiese tomado tanta trascendencia, pero lo que sí quiero decir es que esto sucede hace un Claro. tiempo largo ya. Claro, eso es una de las varias realidades también que uno tiene. Pero también uno tampoco no es por hablar mal o apenas enfatizar en lo negativo, porque hay también historias importantes que se han generado dentro del fútbol argentino que hay que también darle crédito a, al club o a la asociación, a la organización en ese aspecto. Para vos, ¿cuál es la historia que más ha sido la más intrigante, la que uno dice, uy, qué lindo es el fútbol argentino, y especialmente algo que tiene que ser importante para una cara que necesita algún tipo de maquillaje? No sé a qué te referís con intrigante, si hablamos de lo deportivo o lo De lo extradeportivo, o deportivo, si de lo algo bueno o bueno, algo malo. de lo de identidad. No, en lo positivo te estoy hablando. Y el fútbol argentino, si bien ahora con esto de inventar unos torneos largos de 30 equipos, ha desaparecido un poco este tema, porque últimamente los campeones terminan siendo siempre los Claro, equipos con más billeteras y los más grandes, no claro. deja de ser uno de los más competitivos del mundo. Y eso me parece que es un punto a favor, porque al Y hablar sí, de un producto para venderlo, ya sea internamente o hacia el exterior o hacia afuera, termina siendo bueno en cuanto a lo que tiene que ver con paridad deportiva, concertarte a ver un partido y saber que cualquiera le puede ganar a cualquiera, salvo excepciones. Me parece sí. que eso tiene un atractivo importante y que es un punto positivo que tiene el fútbol argentino. El otro punto negativo es que al haber habido hace un tiempo ascensos masivos y formar este torneo de 30 equipos, hubo muchos que han llegado a la primera división y que no estaban listos para llegar a la primera división. Y no hablo solo de lo que pase dentro de una cancha de fútbol, sino hablo de presupuestos, de estructuras, de infraestructura, de estadios, de un montón de cosas que hacía que hubiese clubes que obligatoriamente, si se quiere, tenían que subir a la primera división porque habían hecho una campaña por ahí de un cuarto o quinto puesto e igualmente habían ascendido, ¿no? Sí, bueno, para que entienda un poco más la audiencia, porque tengo varios que están en Europa y están en España y varios países fuera de Sudamérica, no hay un tipo de control o nunca ha habido un control en el cual se puede decir, bueno, este equipo puede descender o puede ascender, pero sí puede cumplir ciertos requisitos en el tema económico, en el tema financiero, en el tema de estabilidad. ¿Hay algún control? Y si no lo hay algún tipo de control que se quiere establecer para que esto no ocurra? Bueno, aquí, para esa audiencia, para que lo entienda mejor, hace Sí, 2 años se creó la Superliga Argentina de Fútbol, algo que antes no sí. existía y todo se manejaba por la Asociación de Fútbol Argentino. Con ella y con alguna otra renovación que se ha propuesto en Sudamérica también a través de la Conmebol, se han impulsado el sistema de licencias, algo que en Europa ya existe hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que vos, como equipo, para jugar una competición continental, tenés que cumplir ciertos requisitos económicos, de infraestructura. Bueno, hay un montón de puntos, no los voy a aburrir con eso, pero hay un montón de puntos que cumplir. Lo mismo pasa para la Superliga. Si bien no son los mismos puntos, aquí, antes de comenzar los torneos, se presenta un montón de papelerío, hay una burocracia importante en cuanto a lo que tiene que ver con que los equipos cumplan la licencia, estén al día con sus jugadores, estén al día con sus empleados, tengan una infraestructura acorde, tengan los empleados necesarios y correspondientes como para que el club funcione como debe funcionar. Bueno, pero esto se aplica recién con la llegada de la Superliga Argentina de Fútbol y algún cambio que ha implementado Conmebol en el último tiempo. Volviendo, Hernán, retrocediendo un poco porque me quedé pendiente con el tema de lo positivo y lo negativo de la liga. Para mí, digamos, es una opinión, puede estar de acuerdo o no, y me puedes corregir si erro en alguna perspectiva. Para mí, dos de los que más han sido interesantes o dos historias que han sido muy interesantes para mí, que le pueden dar una buena cara al fútbol argentino, son equipos como Defensa y Justicia, y también, si uno puede tirar, también Atlético Tucumán, que han sido equipos que de pronto no tienen un presupuesto como Boca o River, que no tienen el plantel, la fanaticada, etcétera, etcétera, que tiene un Boca, River, Racing, cualquiera de los equipos grandes en el fútbol allá. Pero aún así han podido establecer una identidad futbolística, han podido crear una posibilidad de poder competir por el título todas las semanas y también pueden llegar y han llegado
a puestos o a lugares muy competitivos y han llegado hasta cuartos de final, semifinal de Sí, torneos como la Copa Sudamericana, por ejemplo. sí. Eso es Bueno, algo que en Argentina tienen que promover un poco más. sí, es un buen ejemplo el que daste. Sumo Talleres de Córdoba. Sí, Talleres, exacto. Son equipos que han venido del ascenso argentino, Uh-huh. que de un tiempo a esta parte han sabido hacer muy bien las cosas desde lo económico, desde el orden, hablando Uh-huh. del orden del club en todo sentido, y de allí en más han tenido la paciencia suficiente para, a través de ese orden, transformarlo dentro del campo de juego. Es decir, han tenido un tiempo prudencial, han respetado ciertos procesos, y cuando hablo de procesos hablo de trabajo del entrenador, Claro, de y proyectos. de poder trabajar con paciencia, algo que no abunda en el fútbol argentino. Y ustedes, digo, para la audiencia, para quien no sabe tanto de fútbol argentino, lo habrán podido ver con Sampaoli en el Mundial. No es una característica habitual la paciencia en el fanático del fútbol argentino. Esto no sucede, y tampoco lo es en algunos dirigentes. Estos clubes que vos bien nombrás se han caracterizado por el orden económico, en lo extrafutbolístico, para después sí transformarlo y plasmarlo dentro de un campo de juego, y es allí donde terminan ganando. Pero eso les ha llevado un tiempo, y la virtud de ellos quizás ha sido la paciencia para entender que durante ese periodo había que ser paciente en cuanto a lo deportivo, y que de a poco las cosas iban a ir llegando. Estamos con Hernán Sisto acá en Beyond the Pitch y yo sé que te agradezco mucho tu tiempo y sé que estás ocupadísimo con lo que tienes que tener ahora, que vas al aire ahí en Argentina, pero cambiemos un poco el tema porque ya hemos hablado de Boca, hemos hablado de River, hemos hablado de los equipos como que han sido más revelaciones, si lo queremos llamar así. ¿Cómo, viendo ahora la tabla y viendo a un equipo como Racing, qué es lo que ha hecho Racing bajo Diego Milito y bajo la nueva administración, que los ha hecho un equipo que puede ser hasta un ejemplo de cómo se puede manejar un equipo? ¿Qué es lo que ha hecho diferente Racing a comparación del resto de los equipos en Argentina? Bueno, hay un caso más o menos similar. Racing hace 18, 19 años estuvo muy cerca de la quiebra. De hecho, no fue la quiebra porque aquí existe una ley que se llama Ley de Salvataje Deportivo, que impide que las asociaciones civiles sin fines de lucro quiebren. Pero si no, lo hubiese sido. Ha tenido un órgano fiduciario, y de allí en más, de a poco ha comenzado a levantar. Muy de a poco, fue consiguiendo algunos logros. Y la presidencia de Víctor Blanco, alguien que era vicepresidente segundo, y que por las renuncias y las peleas del presidente en ese momento, Codorno, con el vicepresidente Rodolfo Molina, han hecho que este vicepresidente segundo salte directamente a la presidencia, y después sí ya ha ganado por elecciones y demás. El trabajo de Víctor Blanco en Racing ha sido muy bueno, obviamente con cosas para criticar, como siempre, pero la realidad es que ha sido muy bueno, y a través de Diego Milito y esta Secretaría Técnica, Racing tuvo esto también. Desde el orden económico y el orden del club, un club que parecía fundido, ha pasado a tener un superávit importante, a vender jugadores por muchos millones de dólares, ha tenido unas ventas muy importantes, y de a poco también fue encontrando el camino de deportivo. El mérito de Milito es armar una secretaría técnica seria y confiable, para de allí en más sí empezar a buscar el técnico indicado, los jugadores indicados, y que también, en este caso Coudet, porque es el técnico que le toca, si no será el que venga, que tenga un nexo bueno como para estar entre la dirigencia, lo que quieren los jugadores y lo que quiere el técnico. Me parece que ese termina siendo el gran mérito de Diego Milito. Hernán, ha sido un placer poder tenerte en el programa. ¿Hay alguna manera en la cual podemos nosotros y también algunos de la audiencia te podamos seguir a través de las redes sociales o a través de cualquiera de tus plataformas? Sí, yo tengo, mi Twitter es @HernánSisto, con SISTO como suena, y mi Instagram es @HernánSisto1. Así que por cualquiera de los dos lados, allí estamos siempre tratando de informar a la gente de la mejor manera, y después, obviamente, siempre por la pantalla de Teis Sports. Perfecto, Hernán. Y bueno, te voy a tener pendiente para el mes de marzo, cuando ya se jueguen los partidos amistosos y ya empezamos a hablar un poco más de Copa América, de la selección argentina y obviamente el fenómeno que es Leo Messi y su relación con la selección y con la gente en Argentina, que es un poco complicada a veces, un poco enamorada en otros, pero eso es bueno que alguien de allá nos explique un poco más a profundidad todo y me encantaría volverte a tener el programa en el futuro. Cómo no, será un placer, Juan, como siempre. Abrazo grande.